Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. El matrimonio es una institución divina, puesta en entredicho hoy por muchas personas. Algunos hablan mal de ella porque prefieren otras formas de relación como el concubinato. En cualquier caso, la Biblia habla extensamente del matrimonio como algo bueno, hasta el punto de que Dios lo usa como metáfora para referirse a este como la relación que Él quiere y desea mantener eternamente con los suyos, con los redimidos. Según las Escrituras, al final de los tiempos se celebrarán las bodas del Cordero entre Cristo y la Iglesia, la cual debe estar preparada para ese acontecimiento vestida de blanca santidad. Hablemos de las bodas del Cordero. La metáfora bíblica bodas del Cordero designa un importante asunto espiritual. En el preludio del relato sobre las bodas del Cordero, Dios se presenta como Rey Todopoderoso. Por tanto, el que habla tiene la autoridad para establecer la verdad absoluta y la bondad real de las cosas. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En esta metáfora se habla, por tanto, del matrimonio como algo bueno. El que habla de ello es Dios, nuestro Dios Todopoderoso, el único que puede decir lo que es absolutamente bueno y absolutamente malo. Él habla del matrimonio como algo bueno. Bienaventurado, dice el texto. Bienaventurados los que tienen parte, los que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurados, felices, dichosos. Por tanto, el Señor no puede decir que son felices aquellos que reciben algo malo. Si son felices los que entran en matrimonio, es porque el matrimonio es algo bueno. Y dice Apocalipsis 19, 9, bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero, y termina el versículo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así pues, con esta coletilla, el Señor confirma que lo anteriormente dicho son palabras verdaderas de Dios. Mateo 19, 5 al 6 nos habla del momento en el que Dios instituyó el matrimonio. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este texto no solamente nos dice quién es el creador de la institución matrimonial, Dios, lo que Dios juntó, dice el texto, sino establece también quiénes son aquellos que deben formar parte del matrimonio. El hombre se unirá a su mujer. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En definitiva, Dios, como creador de la institución matrimonial, como Dios bueno, justo, perfecto, creó algo bueno. Y nada debemos valorar en la vida por nuestra propia experiencia, sino por lo que Dios dice de las cosas. Hay personas que hablan por su propia
experiencia. Si a ellos les ha ido mal en algún asunto, pues dicen que aquello es malo. Si les ha ido mal en el matrimonio, pues el matrimonio para ellos es malo. Si les ha ido mal en un trabajo, pues dicen que ese trabajo es malo. Y así sucesivamente. Hay personas que hablan de las cosas en base a su experiencia. Pero nada debemos valorar por nuestra propia experiencia, sino por lo que Dios mismo dice de las cosas. En Apocalipsis 19:9, como hemos visto, Dios dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto es lo que dice Dios. Y en Génesis 2:18 dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, el matrimonio es bueno porque el matrimonio fue creado por Dios para que el hombre y la mujer fuesen ayuda idónea el uno para el otro. Y en Hebreos 13:4 se dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Aquí la palabra lecho, la palabra griega es koité. Honrosos sean todos el matrimonio y el koité sin mancilla. El acto sexual sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, no solo se está ensalzando en este texto el matrimonio como algo bueno, honroso, sino que se están condenando otras formas de relaciones sexuales. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio, por tanto, es la relación elegida por Dios para hablar de su unión perfecta con los suyos. Partiendo del hecho de que el matrimonio es algo bueno, Dios usa el matrimonio como el tipo de relación que Él va a mantener con los suyos, con los redimidos, al final de los tiempos. Apocalipsis 19:9 habla de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios, las bodas del Cordero. Mateo 22:2, Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Son muchos los textos de la Biblia donde se habla de ese momento de encuentro final entre los redimidos y el Redentor como un encuentro matrimonial. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio implica entrega, sacrificio, perdón, reconciliación, unión, servicio, ayuda y provisión mutua, entre tantas cosas. Y todas estas cosas que supone, que implica el matrimonio, todas estas cosas las hizo Cristo con los redimidos. Él se entregó, Él se sacrificó para perdonarnos, para reconciliarnos. Él ha entrado en una unión con nosotros, sus redimidos, y nos ha unido unos con otros. Él nos sirve y quiere que nos sirvamos. Él nos ayuda y quiere que nos ayudemos. Él provee y quiere que nosotros proveamos los unos para los otros. Por tanto, en Efesios 5:25 se dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí dos de las cosas que hemos mencionado: el amor y la entrega. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, todo lo que implica el matrimonio
todo lo ha hecho Cristo por su pueblo. Todo. Y lo hace Cristo por su pueblo. Por eso Jesús escogió esta metáfora para hablar de la unión de Él con los suyos. Y esas bodas del Cordero, finalmente, al tiempo en el que se acaben todas las cosas, esas bodas del Cordero son anunciadas por siervos de Dios. En la Biblia vemos que los siervos de Dios pueden ser ángeles o personas. En Apocalipsis 19:9 se nos dice que el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un ángel habla en nombre de Dios y anuncia las bodas del Cordero. Como en otros momentos son los siervos humanos los que anuncian las bodas del Cordero. Pero estos siervos que anuncian las bodas del Cordero no siempre son considerados adecuadamente por las personas. Unas veces, como este ángel de Apocalipsis 19, es adorado por Juan. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y otras veces, estos siervos de Dios son rechazados y o perseguidos por indiferencia o rechazo a la salvación que ellos anuncian. Mateo 22, 3 al 6, se nos dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y aquí todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Por tanto, dos extremos: el de Apocalipsis 19, en el que se adora, se venera al que anuncia las bodas del Cordero, y otro caso, al otro extremo, en el que se rechaza, se persigue al que anuncia, a los que anuncian las bodas del Cordero. Así son los seres humanos. Unas veces caen en adoraciones impropias de ángeles o de seres humanos, y en otras ocasiones se persigue a los que anuncian el Evangelio, la salvación, las bodas del Cordero. En cualquier caso, los siervos del Señor convocan en su nombre a los llamados a las bodas. En Apocalipsis 19:9 se dice que el ángel dijo: bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Los llamados a las bodas son muchos, pero los que responden a ese llamado son pocos. El pasaje anterior de Mateo 22 termina diciendo en el versículo 14: muchos son llamados y pocos escogidos. De entre esos que oyen venid a las bodas, todo está dispuesto. De entre esas personas, muchos oyen y pocos responden al llamamiento, a la invitación, responden positivamente. Muchos son llamados y pocos elegidos. Los elegidos y llamados no lo son en base a criterios de méritos o de excelencia humanas propias. Mateo 22, 8 al 10, se nos dice que dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos
y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Así pues, este texto nos muestra cómo los llamados, los convidados y definitivamente aquellos que han respondido e irán a las bodas son personas de toda condición, de toda condición. Salid a los caminos, llamad a todos los que halléis, a todos los que halléis, llamadlos, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Así pues, Dios llama a sus bodas a personas sin ningún tipo de méritos, a personas errantes, perdidas, a personas de distinta condición, para que sus bodas se llenen de convidados. Y una vez llamados, los convocados deben prepararse para las bodas. Deben prepararse para estar en condiciones en las bodas. Deben asistir a ellas vestidos de lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. A esa esposa, a esos convidados, se le ha concedido que se vista de blanco, de lino fino, limpio y resplandeciente. Vestir, por tanto, el traje de bodas en las bodas del Cordero no es una opción para la esposa, no es una opción para los convidados. Los convidados deben asistir a las bodas del Cordero debidamente preparados, vestidos del traje de bodas. Mateo 22, 11 al 12. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Por tanto, no se puede estar en las bodas del Cordero sin vestido de bodas, sin lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Y esto evidentemente es una metáfora. Igual que lo de las bodas del Cordero es una metáfora, igual sucede con la vestidura que han de llevar los convidados a las bodas. Los convidados a las bodas, la esposa del Cordero, los redimidos, deben llevar ropas emblanquecidas por la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 10 y 14. Una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La ropa representa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ropa representa la condición humana. La ropa sucia representa la condición de pecado. El hombre viste por el pecado una ropa sucia. Y esa ropa sucia, ese pecado, debe ser emblanquecido por la sangre del Cordero. El pecado debe ser limpiado por la sangre de Cristo. De esto es de lo que nos habla el texto que estamos estudiando. Llevar el traje de bodas es llevar
los pecados perdonados, limpios por la sangre de Cristo. Llevar el traje de boda a las bodas del Cordero es, en primer lugar, tener la salvación, realmente tener la salvación. Esto es lo que significa las vestiduras blancas de aquellos que están en las bodas del Cordero. Las vestiduras blancas representan a la salvación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, decía aquella gran multitud que forma a la esposa. Y las bodas del Cordero se producirán al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo. El tiempo final, el tiempo en que se celebrarán las bodas, para algunos parece que tarda en llegar, como nos dice el apóstol Pedro. Pero la tardanza, la presunta tardanza, tiene que ver con la misericordia y los propósitos redentores de Dios. En 2 de Pedro 3:9 se nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ni uno de los elegidos se perderá, ni uno de los escogidos desde antes de la fundación del mundo se perderá. La presunta tardanza no es otra cosa que la paciencia y la misericordia de Dios en acción, completando el número de los redimidos, el número de aquellos que formarán parte de esa multitud vestida de ropas blancas. Así pues, la presunta tardanza es sólo la misericordia de los propósitos redentores de Dios. Pero también la presunta tardanza fomenta la preparación y la espera diligente de los llamados. Porque los llamados no sólo han de vestir vestiduras blancas, no sólo han de tener la salvación, sino que esas vestiduras blancas, el día de la boda, deben estar sin mancha y sin arruga. Deben estar de un blanco inmaculado, de un blanco resplandeciente, como hemos leído. Esto es una referencia a la santidad. Por tanto, las ropas de aquellos que asisten a las bodas del Cordero deben ser blancas por la salvación y deben ser limpias y relucientes por la santidad. En Mateo 25, 3 al 6, se nos habla de la tardanza del esposo, de la presunta tardanza del esposo. Y nos dice el texto que esto tiene que ver con la actitud de espera diligente de los llamados a las bodas del Cordero, de la actitud diligente en prepararse para el encuentro con el Señor. Mateo 25, 3 al 6, se nos dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Según este texto, en el pueblo de Dios hay
personas sensatas y personas insensatas. Personas que viven esperando la venida del esposo, preparados ya, y personas que viven sin preparar. Hay personas que tienen sus lámparas llenas de aceite ya, y hay personas que tienen sus lámparas de aceite vacías. Por tanto, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la venida del esposo, hay que esperarla estando preparados. La esposa o iglesia o conjunto de los redimidos debe estar preparada para el encuentro con el esposo. Debe estar preparada, como hemos leído, con las lámparas llenas. Nos dice Mateo 25:4, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y en Apocalipsis 19:7 se dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando venga el esposo, la esposa debe estar preparada. La esposa o reunión de creyentes, es decir, la iglesia, los redimidos, deben estar vestidos de blanco. Blanco del perdón de pecados, de la limpieza de pecados, de la salvación, pero de blancos también limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino, blanco, pero también limpio y resplandeciente, santo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Veis? La blancura representa la salvación, como hemos leído antes, pero también la santidad, las acciones justas de los santos. Como dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El creyente debe estar preparado para el encuentro con Dios, para el encuentro con el Hijo, cuando venga al final de los tiempos. Debe estar preparado, por supuesto, con salvación, desde la salvación, pero desde la santidad también, en justicia y santidad de la verdad. Los hijos de Dios que forman la esposa fueron escogidos para ser parte de ella, salvos y santos, ambas cosas, salvos y santos. Efesios 1:3-4 dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Efesios 5:25-27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga siquiera, sino que fuese santa y sin mancha. Sin la santidad nadie verá al Señor. Sin las lámparas llenas, no olviden que el aceite representa al Espíritu Santo. Las lámparas llenas significa la llenura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del fruto del Espíritu Santo, es estar lleno de la justicia, de la santidad de Dios. En Mateo 25:10-13 se nos dice que mientras ellas iban a comprar, las insensatas vino el esposo. Y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él dijo: No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar preparados desde ya. Desde ya. Debemos tener las lámparas llenas de aceite desde ya. Debemos no solo vestir las vestiduras blancas, debemos tener la salvación ya, sino debemos vivir esa salvación sin mancha ni arruga. Aún los creyentes pecan, pero sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y los creyentes deben acudir diariamente al Señor para reconciliarse con Él, para reconciliarse con el prójimo, para pedirle al Señor que por la sangre de Cristo limpie toda mancha, para que estemos realmente preparados. Cuando el esposo llegue, se celebrarán las bodas con gran gozo y alegría. Cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo, se celebrarán las bodas. Y hay gozo en el cielo, hay gozo en los cielos, por cada pecador que se arrepiente, nos dice la Biblia. Lucas 15:10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso no nos extrañe que cuando los redimidos se encuentren con Dios finalmente, vaya a haber gozo en los cielos. Gocémonos, dice Apocalipsis 19:7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El banquete de bodas representa la fiesta, el gozo, la alegría en los cielos por los redimidos que entran en las moradas celestes, eternas, a estar junto al Señor, con Él, por los siglos de los siglos. Partir es estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Un creyente accede al más allá, a las moradas eternas, a la comunión íntima y profunda con el Señor, como si de un matrimonio se tratase, accede a ese momento maravilloso en un acto de fiesta celestial. Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y en Lucas 15:23 y 32 se dice: es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por tanto, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador pasa de muerte a vida. Cada vez que se produce la salvación de una persona, hay fiesta en los cielos, y así habrá fiesta en los cielos cuando el conjunto de los redimidos se una al esposo, al Redentor, se una a Él en una fraternal unión, profunda unión, santa unión eterna en los cielos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Y sobre las bodas del Cordero hemos dicho que éstas designan el tipo de relación que Dios quiere tener con los suyos. Una relación de entrega, sacrificio, perdón, reconciliación, unión, servicio, ayuda y provisión.
Las bodas del Cordero son anunciadas por siervos de Dios. Estos siervos son venerados unas veces, rechazados otras, pero Dios quiere que no caigamos en ninguno de estos extremos, sino sencillamente que escuchemos el mensaje que dice: venid a las bodas del Cordero. Que respondamos a ese mensaje con arrepentimiento y con fe, reconociendo nuestros pecados y creyendo que Cristo es el único y suficiente Salvador. Cuando este encuentro se produce, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nuestras ropas son emblanquecidas por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Y estas bodas del Cordero se producirán al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo. Puede tardar en llegar el tiempo final, puede tardar en llegar. A algunos les parece que tarda. Pero esa tardanza tiene que ver con la misericordia y con los propósitos redentores de Dios y con la preparación de los llamados. La esposa, los llamados, deben estar preparados para el encuentro con Cristo. Deben estar vestidos de salvación y de santidad. Deben estar vestidos de blanco, y ese blanco debe ser limpio y resplandeciente. Cuando el esposo llegue, se celebrará el banquete de bodas con gran gozo y alegría, para recibir y dar la bienvenida a los redimidos a las moradas celestiales. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga y te ayude a ser uno de esos bienaventurados a la cena de las bodas del Cordero, porque tus ropas han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero, porque tus ropas están limpias, resplandecientes, porque vives en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a estar preparados para el encuentro contigo, a recibir de ti el perdón de pecados y la vida eterna, a recibir de ti la limpieza de nuestros pecados, que nuestros pecados sean borrados, perdonados, que nuestras ropas estén emblanquecidas por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser salvos, a vestir la vestidura blanca de la salvación. Y ayúdanos también, Señor, a ser santos y sin mancha. Que esa vestidura blanca esté limpia y resplandeciente. Que esté sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras lámparas llenas, para que cuando tú llegues en la persona del Hijo o Padre, cuando tú envíes a tu Hijo a este mundo a buscarnos, nos encuentre preparados. Ayúdanos, Señor. Gracias una vez más por la salud que sigues dando a todos y cada uno de los que han padecido distintos problemas en los últimos tiempos. Sigue ayudando, Señor, a Susana, sigue ayudando a Loli, a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Ventura, a la hermana de Noemí y a su nietita. Bendice también, Señor, a los padres de Josefina.
Bendice, Señor, también a Antonio, a Bárbara. Bendice, oh Padre, a la esposa de Antonio Carmona. Bendice, Padre, a todos aquellos que padecen alguna enfermedad y te necesitan. Te pedimos, Señor, que nos libres de esta pandemia y de cualquier otra pandemia o enfermedad que pueda venir. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestros cuerpos de enfermedades. Danos sanidad. Ayúdanos, Señor, a tener tu gracia en forma de salud en nuestros cuerpos. Y gracias también por otro tipo de beneficios que nos das. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.